Muchas gracias por su tiempo, doctora Artiga. Y la primera pregunta sería, ¿cómo se presenta el contexto para estas próximas elecciones en El Salvador? Bueno, yo creo que podemos desde ya afirmar que se trata de unas elecciones que se salen de digamos, de lo que ha sido normal desde el año 1994, que es como la serie, digamos, de eventos electorales que se pueden catalogar como libres, competitivos, satisfactorios en términos de gestión de la calidad de la electoral. Pero creo yo que hay una serie de particularidades que las convierten en una elección, incluso yo me atrevería a llamar una elección crítica. ¿Por qué? Por razones de calendario electoral, nosotros tenemos separadas las elecciones presidenciales de las elecciones legislativas. Y en 2019 tuvimos unas elecciones en las que se produjo un resultado que es el que, digamos, ha impactado al sistema político salvadoreño, en tanto los dos partidos principales que habían sido los vertebradores de la dinámica política en el país desde el año 94 fueron desplazados del control del órgano ejecutivo. Después de 30 años de gobiernos del partido Arena y del partido FMLN, de manera sucesiva, ¿verdad? Primero 20 años de Arena y después 10 años del FMLN, un partido relativamente nuevo, digamos, pero que no había sido importante en la elección presidencial, desplaza a los dos partidos tradicionales, principalmente por el candidato que llevan, que es un líder carismático, que es actual presidente y que tiene un arrastre popular muy alto, aún después de casi 2 años de gestión gubernamental, mantiene altos niveles de popularidad, aún en medio de las críticas sobre la transparencia en la gestión de la pandemia, aún en medio de las dudas sobre los usos adecuados de los fondos públicos que se destinaron para la pandemia, aún con las críticas sobre el respeto que pueda tener o no al marco legal y constitucional, el presidente sigue teniendo un alto porcentaje de aprobación y su partido, el partido que no ha competido todavía en elecciones, el partido Nuevas Ideas, aparece como el favorito para tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Y a partir de ahí, como la Asamblea es la que elige funcionarios de otras instituciones importantes del sistema, como son la magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía, Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos. El presidente también nombra los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, digamos, esa mayoría legislativa le permitiría al presidente prácticamente tener el control de todo el sistema político salvadoreño. Y en ese sentido es que tendríamos una elección que se sale de la norma, pues de la norma en términos de lo que ha sido la historia electoral previa. Y que, repito, es un resultado que se pudo haber dado en 2019 y ya tendríamos pues ese escenario de control total del aparato estatal salvadoreño por parte del presidente, pero que por cuestiones de calendario, digamos, ese resultado se ha prolongado 2 años más y vivimos entonces una coyuntura de incertidumbre, de una elevación mayor de la conflictividad política. Ya recién hemos tenido ya una primera, dos víctimas, dos militantes del partido FMLN asesinados por miembros de la corporación de la Policía Nacional, según las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, cosas que no teníamos antes, ¿verdad? Entonces eso la están convirtiendo en una elección
crítica, una elección especial, incluso pues el mismo contexto de la pandemia la vuelve, digamos, fuera de la normalidad. Todavía tenemos este tema de cómo va a ser organizada para evitar eso, digamos, o para mantener el distanciamiento físico entre las personas a la hora de ir a votar. Y también se convierte, digamos, otra nota que la vuelve especial es que por primera vez en toda esta historia, los partidos no han recibido lo que se conoce como la deuda política, ¿verdad? Que es el financiamiento estatal digamos, que se les da como anticipo a los partidos políticos por restricciones presupuestarias y por táctica política, por parte de la estrategia. Los partidos no han recibido ese financiamiento. Entonces también estamos viendo un desbalance en la propaganda a la que tienen derecho los partidos, inundada totalmente por el partido del presidente. Y un dato más que la vuelve, digamos así, fuera de la norma estas elecciones, es que a nivel de autoridad electoral, 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral no han organizado previamente una elección, ¿verdad? Solo hay un magistrado que se repite, los otros 4 son pues novatos en organizar elecciones complejas, en tanto la forma, digamos, de votación históricamente, digamos, en previas ocasiones se ha mostrado complicado a la hora de realizar el escrutinio, el conteo, el llenado de actas. Se complica ahora porque tenemos también la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Entonces tenemos prácticamente 3 elecciones en la misma jornada y con denuncias de fraude por parte del mismo presidente de la República, creando un ambiente propicio para, digamos, desórdenes si es que el resultado que espera el Partido Nuevas Ideas no se diera, ¿verdad? Si, digamos, ellos esperan una mayoría legislativa y si no se diera ese resultado, pues el ambiente está tan caldeado que fácilmente podría movilizar a militantes de ese partido ante una, digamos, denuncia de fraude, cosa que eh, por el propio sistema como está siendo, como ha sido diseñado y ha mostrado en los eventos anteriores, es muy difícil cometer fraude, puesto que hay vigilancia de todos los partidos políticos en todo el proceso, incluyendo en el escrutinio. Por primera vez también se va a utilizar tecnología en las mesas en las juntas receptoras de votos y digamos, estas son las notas que las vuelven unas elecciones especiales, críticas, fuera de la norma. ¿Y cómo, en qué afectaría el panorama electoral al régimen actual? Hay un proceso que desde 2018 podemos registrarlo, que es un proceso que ya vivieron otros países en la región latinoamericana, que es la transformación en el sistema de partidos. Y el sistema de partidos es el pilar, digamos, es la base de todo el sistema político. Nosotros hemos tenido un sistema, digamos, de pluralismo polarizado en las categorías de Sartori, que ha estado caracterizado por, primero, el predominio de dos grandes partidos, aunque estos dos siempre necesitaron de un tercero e incluso a veces de un cuarto para lograr mayoría legislativa, dependiendo si era mayoría simple o mayoría calificada. O sea, ninguno de los dos partidos que tuvieron el control del Ejecutivo durante los últimos 30 años, ninguno de esos dos logró tener por sí mismo una mayoría legislativa y pues tuvo que recurrir a otros partidos para lograr esas mayorías. Pero por otro lado, entre esos dos partidos había un nivel de polarización ideológica que convertían al sistema político salvadoreño en uno de los más polarizados de América Latina, compitiendo únicamente con Nicaragua. Si es que en Nicaragua podemos hablar de la existencia de un sistema de partidos estructurado. Pero bien, esas características están a punto de cambiar. Primero,
por el predominio que puede obtener el partido Nuevas Ideas, que vuelva innecesario negociar con un tercero para lograr mayorías. Ese puede ser un escenario. Si no lo logra, pues seguiríamos un poco en la misma tónica de un partido que necesita de otro para lograr mayorías. Ahí no habría un cambio. Sin embargo, la distancia ideológica entre Nuevas Ideas y ese otro partido que podría ser el partido Gana, que es el partido con el que compitió el presidente y que es el partido que le apoya actualmente en el ámbito legislativo, la distancia ideológica entre Nuevas Ideas y Gana, por supuesto que es muchísimo más reducida que la que había entre Arena y el FMLN, con lo cual hay una transformación en la dinámica de la competencia. Ahora, lo más importante de ese cambio, que solo vamos a saber después del 28 de febrero, es si el sistema previo colapsa, como se dio en países como Venezuela, como en Bolivia, como en Perú, como en Ecuador, ¿verdad? Si esa es la ruta del cambio del sistema de partidos por colapso, o si es un cambio gradual, como el que se habría dado en Costa Rica. Aún en México hay un cambio en el sistema con la subida del partido Morena, o países como Uruguay, digamos que sería otro caso de cambios graduales, e incluso el caso argentino, con todas las diferencias que puedan haber, pero que ahí el Partido Justicialista, digamos, logra adaptarse a los cambios, cosa que no logran los partidos tradicionales en los casos andinos. El sistema, al transformarse por cualquiera de estas dos vías, genera dos tipos de política, una más incierta, ¿verdad? Que es la que resulta de un cambio por colapso, y eso podría pasar en el país, ¿verdad? Entonces, de ser uno de los países muy estables políticamente en todos estos últimos 30 años, en parte debido a la fortaleza y al nivel de estructuración del sistema, podríamos estar pasando podríamos estar ante una desestructuración del sistema de partidos previo, ¿verdad? Con las implicaciones que esto pueda tener para la competencia y las relaciones entre los principales actores en el ámbito legislativo. Ahora, hay otro elemento que está vinculado al resultado electoral, y es la probabilidad de que no solo hay un cambio en el sistema de partidos, sino que además se esté dando digamos, una profundización de las tendencias autoritarias que han permanecido desde la transición en 1992, los acuerdos de paz, en donde se establece, desde mi punto de vista, un régimen híbrido que mezcla elementos democráticos en la competencia por los cargos públicos, pero que mantiene rasgos autoritarios en el ejercicio de esos cargos, ¿verdad? Lo que estaría cambiando como un escenario muy probable, por lo que hemos visto en estos 2 años de gestión del nuevo gobierno, es que los rasgos autoritarios terminen sobreponiéndose a esos rasgos democráticos en la competencia, y que incluso entonces la competencia electoral sufra una modificación importante, digamos, que entre en crisis el sistema electoral y que la competencia electoral deje de ser garantía de una distribución justa en función de las preferencias electorales. Si, como decía antes, por el control de la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa nombra no, perdón, eh, ahí en nuestro Tribunal Supremo Electoral, nuestra autoridad electoral, se integra cada vez que hay una elección presidencial. De tal manera que habrá una modificación en el Tribunal Supremo Electoral en 2024, que volveremos a tener elecciones presidenciales. Pero lo que estamos viendo en este momento es una práctica incapacidad del Tribunal Supremo Electoral para ordenar, por ejemplo, la propaganda adelantada, la violación de la legislación electoral por parte de candidatos de todos los partidos, mucho más del partido del presidente. Entonces se erosione de tal manera
la legitimidad, la credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral, que los resultados electorales terminen siendo cuestionados, terminen no siendo confiables, y más si es que se llega a utilizar el argumento del fraude. Entonces estaríamos prácticamente debilitando, sino erosionando o acabando con lo que queda, ¿verdad?, de democrático a nivel de régimen. Con lo cual, pues, es el temor de muchos actores políticos y sociales en el país de que se instaure un régimen parecido al de Nicaragua o al de Venezuela, como mucho, ¿verdad? Entonces, esas son como lo que está en juego, no solamente es una distribución de escaños en el ámbito legislativo, sino prácticamente la naturaleza o el carácter del régimen político salvadoreño. Perdón. Sobre los consejos municipales, ¿cree que entra de manera importante en esta ecuación que usted acaba de mencionar? Como hay elección simultánea de gobiernos municipales, hay pues el deseo de nuevas ideas también de controlar lo que en este momento está controlado por partidos mayoritariamente por Arena y por el FMLN, ¿verdad? Pero ellos, al menos en lo que se nota pues de su esfuerzo para estas elecciones, es controlar en primer lugar la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Ahí se juega hasta cierto punto la probable candidatura de la elección presidencial de 2024 en la medida en que el presidente no puede seguir, digamos, más allá de 2024. No hay reelección inmediata y tampoco puede ser, no puede competir ningún familiar, ¿verdad? Hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces hay un problema de la continuidad del proyecto, y eso solo se puede garantizar a través de como diríamos, alguien que es fiel, ¿verdad? Al presidente, que es muy cercano, y en ese sentido el actual candidato a la alcaldía de San Salvador juega ese papel, creo yo, y por eso la importancia de que él llegue a ganar la alcaldía. Pero también hay otras alcaldías importantes que, digamos, Nuevas Ideas está apostando el control de esas alcaldías. Y yo creo que entonces en ese sentido, aunque tenga menos importancia que la propia Asamblea Legislativa, se trata del control territorial prácticamente, del, digamos, el control político a nivel territorial, porque la Asamblea está prácticamente concentrada, ¿verdad?, en San Salvador, aunque tenga oficinas en algunos departamentos, su labor está orientada a las problemáticas nacionales desde San Salvador, pero liderazgos, clientelas territoriales se construyen desde el ámbito municipal, y yo creo que en ese sentido también hay un esfuerzo menos visible, ciertamente, eh, para lograr las alcaldías. Y evidentemente, si se produce el colapso del sistema, o por lo menos de uno de los dos partidos tradicionales, la cuota de alcaldías que pueda obtener Nuevas Ideas también se va a ver reflejada en un predominio a nivel territorial de este partido. Entonces yo creo que digamos, al menos el intento de Nuevas Ideas es lograr el control total a nivel nacional, el control territorial, ¿verdad? Y eso nos lleva pues muy probablemente a la constitución, digo, de un régimen político distinto al que hemos tenido en este periodo. Y en esta coyuntura, ¿cómo percibe el ambiente de la campaña electoral y cómo lo ve de camino a la llegada de las elecciones? Bueno, faltan pocas semanas para las elecciones, para la jornada electoral. Ya estamos prácticamente en plena campaña en los dos niveles, ¿verdad? En el ámbito municipal y en el ámbito nacional. Estaban separadas oficialmente por un mes. Primero comenzaron las de
elecciones legislativas, ya estamos con la campaña a nivel municipal, se nota en el ambiente, se nota en las calles, la publicidad, etcétera. Hay a nivel de redes sociales una tormenta de mensajes por todos lados y el problema de todo esto, que podría ser simplemente vaya, una fiesta cívica, es que hay mucho contenido de odio, ¿verdad? El discurso del presidente fundamentalmente y de sus más cercanos colaboradores es un discurso muy parecido al que tenía el expresidente Trump en Estados Unidos y que ya vimos qué pasó allá, en qué terminó. Aquí ya tenemos ese MLE Senado, ¿verdad? Digamos, en, en una a plena luz del día, por decirlo así, ¿verdad? En una especie de emboscada. Ya también hay una denuncia de otro militante que fue asesinado en el oriente del país, también miembro del FMLN. Entonces yo creo que se está calentando más allá de lo digamos, de lo tolerable, ¿verdad? Sí, en elecciones anteriores hemos tenido conflictos entre partidos, digamos, entre militantes de partidos, pero es que en esta ocasión ha intervenido la policía, además, ¿verdad? O bueno, no la policía, sí, pero miembros de la policía, ¿verdad? En este hecho. Un hecho que ha sido negado, no ha sido reconocido por parte de las autoridades del partido Nuevas Ideas o por parte del presidente, y que, pues, en lugar de llamar a la calma, el discurso confrontativo sigue y corremos el riesgo, ¿verdad? Lo decía antes, de que si los resultados electorales eh, no fueran los que espera el partido Nuevas Ideas, puedan ellos argumentar que se les ha cometido fraude y así como se está calentando el ambiente, entonces eso pueda desbordarse, ¿verdad? Ya hemos visto cómo miembros de Nuevas Ideas se tomaron las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral con los magistrados adentro, con empleados del Tribunal Electoral adentro de las instalaciones, ¿va? Prácticamente secuestrados, al menos durante medio día, y no pasó nada, ahí no ha habido consecuencias de ello. Entonces, eso se puede desbordar en algún momento. Y es bien peligroso, ¿verdad? Porque no sabemos también la reacción que pueden tener los militantes de los otros partidos, ¿verdad? Si es que esto puede terminar siendo una espiral en donde se escape de las manos a la dirigencia, se les escape de las manos el control de sus militantes, ¿verdad? Yo creo que estamos en una situación bien complicada en ese sentido y además muy personalizada la campaña, ¿verdad? No hay una discusión de propuestas, incluso el Partido Nuevas Ideas solamente se conocen algunas figuras que van como candidatos, pero de ahí su campaña es que se vote por el partido del presidente, ¿verdad? Entonces, no hay una explicación digamos, cuáles van a ser las apuestas legislativas o las apuestas políticas de cada uno de los candidatos o potenciales grupos parlamentarios para realizar desde el ámbito legislativo. No es una campaña en donde se discuta programáticamente, sino básicamente está concentrada por un lado, el esfuerzo de nuevas ideas, de desplazar a los, como ellos lo llaman, los mismos de siempre, de la Asamblea Legislativa, y el esfuerzo de estos por intentar que nuevas ideas no logre esa mayoría. Ahora, esa es prácticamente la discusión que está en juego, no está teniendo mayor peso. Los hallazgos que están presentando las instituciones sobre la mala gestión o la dudosa gestión, la falta de transparencia del gobierno, todo eso no está contando prácticamente en la campaña. Es una campaña muy emotiva, ¿verdad? Está pesando mucho el rencor y la frustración acumulada en la ciudadanía por 30 años en la que no se le resolvieron sus principales problemas.
y que es lo que le sirve al presidente para, como apoyo en su esfuerzo por controlar el Estado. Y bueno, con respecto al discurso que se ve en las campañas, hay hay una tendencia casi generalizada de, de señalar que las ideologías no importan o despegarse incluso de parte de los partidos tradicionales de ese tema de la ideología. Luego de estar bastante fuertes en este tema, ahora se ve una tendencia a separarse de ese discurso. ¿Por qué cree que está pasando esto? Bueno, aquí hay dos razones que podrían ayudarnos a comprender por qué los partidos, incluso a nivel simbólico, ¿verdad? No están utilizando sus banderas, ¿verdad? En cierta forma aparecen escondidas, sobre todo las del FMLN y las de Arena, que están, repito, como personalizando mucho la campaña, digamos, proponiendo más a la persona con sus virtudes que los contenidos programáticos, que es lo que nos llevaría a un tema más ideológico. Y también eso en parte por el desgaste que tuvieron esos dos partidos, ¿verdad? La oportunidad que tuvieron de resolver problemas importantes para las personas, como en temas de seguridad y en temas de economía, que básicamente han sido las dos grandes áreas que no han sido resueltas en el pasado, y que los resultados en materia de baja de homicidios que presenta el gobierno muestran o le sirven para decir es que aquellos no querían, ¿verdad?, resolver los problemas. En materia económica, la pandemia ha venido a servir como de stand-by para que no se den los resultados y se pueda justificar que es por la pandemia. Pero entonces tenemos un tema de que hay un discurso presidencial también de que aquellos son los que son los corruptos, son los que no quisieron gobernar para la gente, son los que entre ellos pactaban y que esos partidos, ¿verdad? Eh, tenían como una identificación más de carácter ideológica y entonces él presenta, y desde la campaña presidencial y ahora también, de que ya el pasado pues hay que dejarlo atrás, hay que iniciar una nueva historia en donde justamente la ideología ya no importa, ¿verdad? Porque la ideología ha sido asociada como al mal del pasado, ¿verdad? Y que por una lucha estéril, ideológica, digamos, no se resolvieron problemas y por tanto, digamos, él se presenta como aquí ya no hay izquierdas y derechas y además hay un electorado, una buena parte del electorado que tampoco le son significativas las etiquetas izquierdas y derechas y además parte de ese electorado que no le es significativo ese lenguaje es muy joven y por lo tanto tampoco se identifica con esas banderas, digamos, ideológicas que la ven como cosa del pasado, ¿verdad? Cosa de una generación que ya está saliendo de la escena política y que tuvo que ver con el conflicto armado, o sea que la ideología solo sirvió para eso y por lo tanto no se identifican digamos, con esas etiquetas. Digamos, eso ha desideologizado la competencia y repito, ¿verdad? Ha sido sustituida por una competencia muy centrada en el liderazgo, en los candidatos, en las personalidades y muy emotiva, mucho menos racional. En este sentido, el tema de haber pasado a un voto preferencial y luego a listas abiertas, ¿cree que también influye un poco en este proceso o no? Estas elecciones de diputados para la Asamblea Legislativa son escenario muy propicio para que haya un voto, digamos,
por la persona, ciertamente, ¿verdad? El voto preferencial primero y después la lista abierta abre la oportunidad para que los electores no solamente se fijen en la etiqueta, digamos, del partido, en la bandera partidaria, sino que también puedan expresar sus preferencias sobre las personas en concreto que quisieran ver en este caso como diputados, diputadas. Sin embargo, por lo especial, por lo crítico, por lo coyuntural de estas elecciones, hay un llamado al voto por bandera, como que si ahora estuviéramos, no sé, si las elecciones, si el voto preferencial se introdujo en 2012, es como que estuviéramos regresando prácticamente 10 años, ¿verdad? En materia, sin que se cambie pues la legislación, porque la legislación sigue manteniendo el voto, digamos, el voto preferencial, listas abiertas, pero ya lo mencioné, ¿verdad? La campaña por el lado del partido del presidente es votar por el partido, marcando la bandera, ¿verdad? Y para los partidos tradicionales, FMLN, Arena principalmente, el voto, digamos, por rostro, aunque ellos salen, digamos, en su campaña, están diciendo vota, marca la casilla X, en realidad corre un riesgo, que es el de que haya gente que vote por candidatos de distintos partidos, es decir, que fraccione el voto y eso pone en ventaja al partido del presidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una intención de que haya un voto por bandera y como mucho, aquellos que quieran señalar a personas, pues manteniéndose dentro del mismo partido. Como que si estuviéramos retornando, digamos. Por una parte, puede ser una ventaja a la hora del escrutinio, porque podría simplificar, digamos, o volver menos complejo el conteo, que siempre ha sido el problema, ¿verdad? De los votos, de los electores que utilizaron la lista abierta y votaron candidatos de distintos partidos. En la medida en que se vote por bandera, digamos, el escrutinio se puede facilitar en esta ocasión, que necesitamos que sea un escrutinio bastante transparente para que no queden dudas de cuál ha sido el resultado. Entonces, digamos, por la pregunta, ¿verdad? Si, ¿qué pasa con este sistema en estas elecciones? Si favorece, digamos, el voto personal, digamos, personalizado, digo, es un marco que lo favorece, pero que en esta elección es como que se pusiera entre paréntesis para enfocar el voto por bandera. Bueno, y para ir finalizando, ¿cómo se percibe la construcción de la oposición, de una oposición? Bien, entre 2018, la elección legislativa de 2018, que es donde se nota ya el declive de los dos principales partidos, y 2021, en este lapso, incluso podríamos decir menor, desde las elecciones de 2019, las elecciones presidenciales, hasta febrero 28 de este año, es el periodo en donde hemos visto realmente una oposición haciendo su papel, que es el de controlar al Ejecutivo, ¿verdad? Digamos, la oposición, cuando se entiende como oponerse a, ¿verdad? Digamos, no ha sido eficaz, a veces no ha tenido los números, digamos, la correlación incluso para bloquear iniciativas legislativas del Ejecutivo. Eso fue prácticamente todo el periodo desde el año 94 hasta 2019, en donde prácticamente el partido que controlaba el Ejecutivo lograba una mayoría legislativa y neutralizaba prácticamente el papel de la oposición, ¿verdad? En términos de poder bloquear iniciativas legislativas. Y ellos mismos renunciaban, o yo no sé si no les pasaba por su cabeza, que tenían una función importante, que era la de el control, ¿verdad? Político del Ejecutivo. ¿Ya? Y la Asamblea tiene mecanismos para ejercer ese control. Hoy los hemos estado viendo en el contexto de la pandemia, hemos estado viendo la formación de comisiones especiales, hemos estado presenciando
las interpelaciones, hemos estado viendo la discusión del presupuesto y del endeudamiento, incluso hemos estado presenciando desde otras instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la Sala de lo Constitucional, digamos, un ejercicio de control sobre el Ejecutivo que antes no ocurría, pero que si el resultado es el de la anulación prácticamente de la oposición en el ámbito legislativo, regresaremos a un sistema en donde el Ejecutivo tiene el control de todo, casi que nos devuelve hacia la época de la dictadura militar, que ahí es donde teníamos eso. Y yo siempre recuerdo la proclama de la Fuerza Armada en el último golpe de Estado en octubre del 79, una de las cosas que argumentaba en esa proclama la Fuerza Armada, por lo cual habían llevado a golpe de Estado, es porque querían terminar con esa historia de gobiernos corruptos, dice la proclama. Que esos gobiernos eran del ejército, ¿verdad? Pero el ejército controlaba todo. Hacia ese escenario estamos llegando, incluso con un papel de los militares más fuerte, digamos, con una mayor presencia militar del ejército en la vida política del país, incluso pidiendo un rol político, el ministro de Defensa, pidiendo que en una próxima reforma constitucional se le permita tener un rol político, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos, estamos como retornando a situaciones que ya pasamos y que están en el origen del conflicto armado de los años 80 y que se agudizan cuando la oposición pierde, digamos, el canal institucional por excelencia, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, dependiendo de cuál sea el resultado, si esa oposición queda muy minimizada, pues, digamos, vamos a tener, creo yo, cosas que no habíamos tenido en este periodo y que sí habían estado en países vecinos como Guatemala y Honduras, que es que la oposición va por la calle, ¿verdad? O sea, al no encontrar un canal institucional, ¿verdad? Entonces siempre hay una oposición a los gobiernos y no va a haber un canal donde expresarla, sobre todo además si a nivel municipal también se cierra el espacio. Entonces lo que vamos a empezar a ver es la oposición en la calle y vamos a empezar a ver probablemente en un papel de la policía y del ejército, el que digamos, no hemos visto durante muchos años, que es el de la represión de todas esas expresiones de protesta social. Sí, bueno, hasta aquí la batería de preguntas. Sí. Ha sido una plática bastante interesante. Le agradezco muchísimo el tiempo No, y ya creo que era y mejor así, porque es que ponerse solo así con un teléfono y no sé de qué hablar. sí, sí, sí. Entonces le agradezco mucho el tiempo de parte del Observatorio de Reformas Políticas para América Latina. Le agradecemos sus valoraciones, su análisis de fondo de estas elecciones y bueno, vamos a estarle consultando en un futuro próximo, ¿verdad?, sobre el tema. Así que le agradezco muchísimo y bueno, que pase un feliz día. Bueno, Karen, muchas gracias. Bueno. Y a partir de ahí, como la Asamblea es la que elige funcionarios de otras instituciones importantes del sistema, como son la magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía, Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, el presidente también nombra los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, digamos, esa mayoría legislativa le permitiría al presidente prácticamente tener el control de todo el sistema político salvadoreño. Y en ese sentido es que tendríamos una elección que se sale de la norma, pues de la norma en términos de lo que ha sido la historia electoral previa. Y que, repito, es un resultado que se pudo haber dado en 2019 y ya tendríamos pues ese escenario de control total del aparato estatal salvadoreño por parte del presidente, pero que por cuestiones de calendario, digamos, ese resultado se ha prolongado 2 años más y vivimos entonces una coyuntura de incertidumbre, de una elevación mayor de la conflictividad política. Ya recién hemos tenido ya una primera
dos víctimas, dos militantes del partido FMLN asesinados por miembros de la corporación de la Policía Nacional, según las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, cosas que no teníamos antes, ¿verdad? Entonces eso la están convirtiendo en una elección crítica, una elección especial, incluso pues el mismo contexto de la pandemia la vuelve, digamos, fuera de la normalidad. Todavía tenemos este tema de cómo va a ser organizada para evitar eso, digamos, o para mantener el distanciamiento físico entre las personas a la hora de ir a votar.